Buenas noches para todos. Para mí es un placer estar aquí de nuevo en este webinar. Vamos a hablar acerca de la importancia de las fracturas de escafoides reducidas por artroscopia. Hoy tenemos tres grandes invitados, tres ponentes internacionales de grande experticia que nos van a compartir todo su conocimiento y nos van a instruir en la importancia de la artroscopia en las fracturas de escafoides. Quiero presentarlos a cada uno de ellos. Lucian Marcovici es de Italia, trabaja en el Hospital Israelitico de IES Iguas Member. Segundo, tenemos al doctor Martín Caloya, trabaja en Argentina, en el Hospital Austral, y es nuestro próximo Next IGUAS President. Es un orgullo para toda Latinoamérica que él sea nuestro segundo presidente y se debe a toda su labor, a todo su trabajo de muchos años de dedicación a esta técnica. Y segundo, tenemos tercero al doctor René Jorquera de Chile, de la Clínica Indisa, también es IWAS Member y es el jefe del programa de cirugía de mano en Chile. Muchas gracias a cada uno por su tiempo, por su dedicación, por robarle tiempo a la familia y preparar sus conferencias. Quiero hacer como una abrebocas al tema y el mini abordaje o la técnica percutánea es suficiente para una fractura de escafoides. Yo creo que sería un buen abrebocas y sé que en el transcurso de la discusión no lo van a resolver. Y esto, digamos que creo que nos anima mucho. ¿Qué tan frecuentes son las lesiones ligamentarias en las fracturas de escafoides? Creo yo que eso nos ha ido cambiando la historia. El fin de semana, cuando estaba revisando un poco el tema, me encuentro con este artículo del doctor Martín Caloya, 2006, o sea, no es reciente, en el cual nos habla de la frecuencia de este tipo de fracturas. En su trabajo, él muestra que hay un importante número de fracturas, de lesiones ligamentarias que se pueden asociar a las lesiones escafosemilunares. Y este otro trabajo en el cual nos muestra que en las fracturas cominutas es aún más frecuente, o sea que fractura cominuta, abramos los ojos y atención a qué pudiera pasar. Hoy en día el DIC ha ido cobrando importancia y es un tema que también seguramente Martín no lo va a mencionar, pero yo creo que es importante ir pensando en estas nuevas estructuras o no tan nuevas, digamos que está descrita desde hace mucho tiempo, sino que le estamos dando importancia ahora. Y hablar de cuál es la mejor forma para evaluar la estabilidad y la reducción de una fractura. Sé que René nos lo va a comentar. La longitud de los tornillos, cómo medirla, ¿cierto? Es tan fidedigno el intensificador de imágenes o realmente la artroscopia nos puede ayudar en esto? Eh, el efecto parabrisas, que es muy visible cuando nosotros ponemos el tornillo bajo visión artroscópica, que obviamente no lo vemos cuando lo hacemos percutáneo o lo hacemos abierto. Es otra de las cosas que seguramente van a mencionar. Y esto también, digamos que el evaluar la parte de la vascularización, tanto en la no unión como en la unión de las fracturas de escafoides, pues qué tan útil es el lente o el artroscopio. ¿Y qué tan útil es el artroscopio en evaluar el estado del cartílago cuando comparamos una resonancia versus una artroscopia? Sin más ni más, damos abrebocas y primero empezará a hablar Lucian Marcovici. Está aquí con nosotros, pero él nos ha enviado su grabación, así que voy a poner su conferencia. Lucian, primero agradecerle a él. Thank you, Lucian, for your time. It's very late in Italy. Thank you for sharing your knowledge with us. It's an honor for me to be here with you experts, and I'm very happy to be here. Thank you. Empezamos con la conferencia y al final, por favor, si hay preguntas, hacerlas a Lucian porque él se nos retira una vez pase su conferencia. Hello, everybody. I'm Luciano Marcovici, a hand surgeon from Rome, and I will speak about the arthroscopic treatment for scaphoid fractures. I would like to invite you all
the Italian Hand Society meeting, which be held in Rome, Italy in November. It will be a great pleasure for us to have you all South American surgeons, and you can send abstracts and your paperworks to the meeting and download the application to subscribe. We are waiting for you. Scaphoid fractures are the most common fractures of the carpal bones, and they occur for a fall on the outstretched hand. The anatomy of the scaphoid is a very complex anatomy, and it's very important to know that the scaphoid is covered for 75% of cartilage. So after a fracture, it's very important to restore the anatomy of the scaphoid so we can have a normal anatomy of function of the wrist. So the scaphoid has a very unique vascularization. We know that it has an extraosseous and intraosseous vascularization, and we know that there is a predominancy of the retrograde blood supply. In fact, the proximal pole has 80% of intraosseous vascularity, and we know that a fracture interrupts this vascularity and gives a high risk of non-union or a vascular necrosis of the proximal pole. There are a lot of classification systems for scaphoid fractures. Some of them are based on the location of the fracture, like the Mayo classification of the Scherenbeck classification. Others, like the Herbert classification, evaluate the stability of the fracture. Indication for surgery depends on the place of the fracture, on the displacement of the fracture, and on the comminution of the fracture. Clemson tried to give indication for surgery based on these characteristics. In my practice, I do surgery in fractures displaced more than 1 millimeters, and comminuted fractures, humpback deformity, dizzy of the lunate, in transscaphal perilunate injuries, fractures of the proximal pole, and fractures in demanding patients, even if they are stable or non-displaced. Traditionally, surgery may be percutaneous, and this is right mostly for smallly displaced fractures and non-comminuted fractures, and it can be done by a dorsal fixation, which is anterograde, or a retrograde fixation. Open surgery is made by dorsal approach or bivolar approach, and it's reserved for a very displaced fractures or comminuted fractures or complex fractures. In recent years, there is more and more interest in arthroscopy in this kind of fractures. Arthroscopy started with the check of the reduction of the fracture, and then evolved in techniques in reducing the fracture under arthroscopic evaluation, and then evolved once again in treating complex cases like non-unions of the scaphoid or scaphoid fractures or non-unions that are related to ligament injuries. Martin Kaloya has contributed a lot with his research in scaphoid injuries treatment by arthroscopy, fractures and non-unions. He did a lot of great job in the advancement of arthroscopy in this kind of injuries, and the whole wrist community is thankful for his great work. The advantage of arthroscopy is of a mini-invasive technique with less damage on vascularization. There is no need to cut the ligaments or the capsule to expose the scaphoid. Another advantage of arthroscopy, it gives us an optimal visualization of the fracture, and it gives us the ability to evaluate if there is associated lesions like ligament lesions or chondral defect. A great advantage of the arthroscopy is the direct visualization on the fracture reduction. We can also check the stability of the fixation and evaluate if there is screw protrusion in the joint. So actually, this might seem
like a giant leap, but with the right technique, it's easier than you think. And in this presentation, I will try to show you tips and tricks how to manage the scaphoid fractures with arthroscopy. So a very important step is the organization of the operation theater. So we need to understand that we work with arthroscopic equipments and with radiological equipments, and we need to organize all the equipments in a right manner in the room to work properly. We need to choose traction systems that permit us to work dorsally and volarly and permits us to use the C-arm without difficulty. The C-arm might be used without traction, like we normally use it, or in traction, but in this case, we need to put it horizontally, like you see in the right picture. So the main portals for the management of scaphoid fracture are the midcarpal portals. The radiocarpal portals are used mostly to evaluate the cartilage surface or to position and integrate the screw. But the main portals for the management of the scaphoid fracture are the midcarpal portals. The scope will be put in the ulnar midcarpal portal, which will make us give us the possibility to visualize the whole surface of the scaphoid, and the working portal will be the midcarpal radial portal. So I will start in showing you how to manage by arthroscopy a simple fracture, and I recommend you to start arthroscopic treatment of scaphoid fractures with simple fractures to avoid difficulties in the start. So in this case, there is a 70-year-old male who had a bike accident. He had a trauma on his dominant right hand, and he's a professional gymnastic. You can see that actually he has a displacement of the fracture, the scaphoid fracture. He has a 3 millimeter displacement, so this is an absolute indication for surgery. The first step is the position of the key wires. I position 2 key wires on the tubercle like we do in percutaneous surgery, and I do it before I go in traction, as you see in the pictures. And then I go in arthroscopy. I will put the scope in the ulnar midcarpal portal, and I will evaluate the fracture site and the characteristics, the cartilage state, and the associated ligament injuries. Then I proceed with the reduction of the fracture. I position a FREER dissector in the midcarpal radial portal, and I use it for the reduction of the fracture under visualization. So when I'm happy with the reduction, I will ask my assistant to proceed with shoving the key wires and blocking the fracture in reduction position. Then I will proceed with fixation. I normally use a headless compression screw, 2.5 millimeters. I use 1 screw normally. There are some surgeons that use 2 screws. I use a retrograde screw for the waist and antegrade screw for the proximal pole. You can do it, you can fix with the screw on the traction device or on the table. It depends on your preferences. For me, it's more easy and fast to do it on the traction device, but at start, when you're not confident with arthroscopy, maybe it's easier to do it on the table. For a proximal pole, as I told you, I use an antegrade screw. In this case, you need to flex the wrist. So you need a traction device that permits you to flex the wrist. And I position the screw, the key wire for the screw and the screw, 2 millimeters radial from the scapholunate ligament on the scaphoid. The final phase is an arthroscopic evaluation. I evaluate the reduction, the compression, the stability,
and if there is a protrusion of the screw. Post-operative management consists in a fixed splint for 2 weeks. You can use a splint with the first ray or without the first ray. I actually prefer a splint with the first ray in patients that are too active and I want to slow them down a little bit. And then I remove the splint after 2 weeks and they can do daily exercise and they only sleep with the splint. Then at 6 weeks, I start with an X-ray. If the X-ray is good and show healing, I will do a CT scan. Otherwise, he will come back every 2 weeks to do another X-ray till it shows healing. But a CT scan will always confirm the union. They return to normal activity after a CT scan confirm the union and start gaining professional sports ability, like you see in this case. Okay, return to full wrist function is normally at 3 months. So this was the easy part, and I recommend you to start with these easy cases. But now I will show you how to manage more complex cases. So for me, complex cases are cases with a severe displacement, bone loss, or a ligament injury, like you see in the video. And I think the major example for a complex case is the transcaphal perilunate injury, in which we actually have the combination of all those three characteristics. I will show you a complex case of a transcaphal perilunate fracture dislocation in a 25 years old male who had a bike accident with trauma on his left non-dominant hand. And he is a special forces soldier with the Mayfield 3. You can see the CT scan with the severe displacement of the fracture and a perilunate dislocation. You can see how there is a loss of the joint between the capitate and the lunate. In this case, we have all the three characteristics: severe dislocation, bone loss, and ligament lesion. We will start with an arthroscopy of the radiocarpal joint. You can see the displacement of the fracture and the dislocation of the capitate. We will reduce with the Fourier the dislocation. We'll put between the capitate and the lunate to reduce the dislocation. Okay, and now we will go in the midcarpal joint. You see the lunotriquetral ligament lesion and a severely displaced fracture. We will put 2 key wires from the tubercle like we saw before, and we will arrive to the site of the fracture. We will try to reduce it with the Fourier, but in these complex cases, it's very difficult. So I will put 2 key wires, one on the distal pole and one on the proximal pole, and I will use them like a joystick to reduce the fracture. And when I reduce the fracture, I will ask my assistant to proceed with the key wires to block the fracture. And then I will proceed with a fixation with the screw. And will block in these cases the scaphoid with the capitate to give a more stability to my fixation. So in severe cases, we can have a Hamburg deformity or a dizzy deformity of the lunate, and we can correct them with the technique introduced by Pedro Delgado. We will use a Lynchian maneuver to correct the lunate dizzy, and we will use a key wire placed in the tubercle, which will be hyperextended before pushing it forward to correct the Hamburg deformity. And we can also treat the bone loss that we can find with the graft harvest from the distal radius. It's a cancellous bone harvesting. I use normally a vertebral biopsy needle, but there are a lot of techniques in to harvest the bone graft from the distal radius. The advantage of the biopsy needle is that it gives us cylinders, very compact bone, as you can see. Actually, harvesting the graft from the distal radius does occur decompression, which was seen to give a healing potential, a higher healing potential to the scaphoid.
And actually, the bone graft that is harvested from the distal radius can be put by the same instrument inside the articulation and to fill the bone gap that we have. Associated lesion can be also treated, but you will see it in the presentation by Martin Kaloya. And post-operative management in these cases is slower. Patients are with a splint for 4 weeks, and then after 4 weeks, we remove mostly the key wires and start to remove the splint for daily exercises. Patient sleep only with the splint. At 6 weeks, we again do X-rays, and when the X-rays are good, we will confirm them with a CT scan and to return to normal activity after the CT scan confirms the union and return to full wrist function at 3 months from surgery normally. So this is my personal experience with the arthroscopic treatment of scaphoid fractures. I had 2 complications of 2 cases which I treated with antegrade screw. Both of them healed, but I had a migration of the screw in the radiocarpal joint, so I needed to take off the screw and do an arthrolysis of the joint. We need to remember that unstable scaphoid fracture is a challenging condition. We need to distinguish simple cases from complex fractures in which we have dislocation, bone loss, ligament injury, or a transscaphal perilunate dislocation. Arthroscopic assisted treatment is a feasible solution with the advantages of a mini-invasive surgery with the preservation of the vascular environment and the capsular ligament structures. There is also a diagnostic advantage of the other associated lesions like ligament injuries or chondral injuries, and we can actually treat them in the same surgery. Relative disadvantages are the need of experience with wrist surgery and arthroscopy, and in case of complex fractures, we need experience with the arthroscopic treatment of simple fractures and a ligament repair. So my main advice is when you have a scaphoid fracture, scope it when you can, because you will see an amazing image when scoping it. So I thank you all very much for listening to me, and I hope to see you in Rome. Thank you, Lucian, for your beautiful and amazing presentation. If you found, si hay algunas preguntas, las haremos. Por ahora quiero preguntarle a Lucian, how you know the length of the screw? How portals or what portal do you use to know the real length of the screw? So actually, I use to know the screw measurement. I actually push the screw till it goes to the cartilage. Okay, I see that the tip of the key wire arrives to the end of the cartilage. Then I measure it with another key wire from the same instruments. And the difference of length minus 4 millimeters is my screw dimension. This is my normal measurement. Okay, Mariano from Argentina asks Lucian, when you find ligament injuries in arthroscopy, do you do some capsular repair, gesture, or just spinning? So what is the we need to distinguish 2 cases in which there is instability, a great instability, and then you need to treat it. You can treat it by key wires blocking the articulation. You can treat it by capsulodesis. And we need to distinguish it from small lesions from the ligament. In these cases, you can also leave it without making big things, but
You need to know that those patients cannot start physical therapy or movement immediately because they will not heal the lesion, the ligament lesion. So sometimes knowing that there is a lesions in a scaphoid fracture of distal radius fractures is also an information for the surgeons how to manage the post-operative condition of the patient, when to take off the splint, when to start physical therapy. Okay. Carlos Morales from Chile. What is the reason you don't reduce the dislocation, carpal dislocation in emergency room? Why do you reduce in surgery room? No. I work in a hospital that doesn't have an emergency room, as you know, Fabio, because you were with me. But we work with a lot of emergency rooms in Italy, in Rome. So unfortunately, a lot of them don't know how to treat these kind of cases, and they put only a cast on it and they send it to me. Okay, so unfortunately, I see the patient at 7 days or 10 days after, and I need to do it in the operation room. But it's correct. The first step is in the emergency room. Absolutely. Okay. Julio Brito asked you about when you put your screw, you release the traction or not? So when I put the screw, I prefer to reduce the traction. It gives me a psychological effect that I do a better compression, but I don't know if it's true. We need to study it. I never studied it, but logically, it gives me an idea that I do a better compression. What I never do, I never do a traction of the thumb, because I think in this case the traction of the thumb can put a tension of the scaphoid and can disturb my reduction and can disturb the compression of the screw. But I don't know if traction of the index on the fourth finger can disturb the compression of the screw. But I always take off the traction. Okay. Paula Ramirez, I believe from Chile, asked you about if you use two screw in scaphoid fractures, and what kind of fractures do you use if you use two screw? So I normally don't use two screws because I have an idea that it's very important to leave biological tissue, and I think that if we put a lot of hardware, we leave less space to biological to the biological environment. But normally, when I used two screws, it's only in non-unions to get better stability, but I never used it in fresh fractures. Rene But and it's only my idea. There are a lot of surgeons that use two screws normally. okay, Rene and Martin have any Yes, question for Lucian? I have a question, so Lucian, and some maybe a comment. Lucian, maybe there are a controversial topic about the non-displaced scaphoid fracture that you have to choose between the conservative treatment or the operative treatment, depending on the patients. In this case, that you go to the operation to this patient, do you use the arthroscopy? Because there are some question in the audience about this doubt, because maybe this case is the most controversial case, and maybe most of the fresh scaphoid fracture are undisplaced in the casuistic. Perilunate fracture dislocation and very displacing scaphoid fracture is not a common pattern that usually see or usually find in our patients. What do you think about it, or what your opinion about is if you recommend
including in this case that no displacement escape for fracture, you use arthroscopy or only you use percutaneous reduction and that's it? So, in non-displaced fractures, I do the step of percutaneous surgery, okay? And before putting the screw, I do an arthroscopic check. But for me, it's important not only for the reduction of the fracture, it's good for the reduction, but to see if there is associated conditions. I need to be honest, I operate mostly in these cases on athletes, okay? And I think in an athlete, even if he has a very stable fracture, it's very important for us surgeons to understand if he has chondral defect or a lesion of the ligament, because they will have a very demanding use of the wrist, and if they can. Bueno, creo que perdimos a Lucian. Perdimos la connection, yes. It's a pity because it was very interesting. Ok. ¿Quieres completar lo que estaba diciendo Martín, la respuesta? Sí, no, la respuesta es que obviamente en gente joven y él opera muchos pacientes atletas y como son lesiones de alta energía, incluso en fracturas no desplazadas, hay que explorar el tema ligamentario. Yo mostraré algo en la clase, pero la pregunta estaba apuntada a eso porque la verdad que la pregunta del chat es muy bien. ¿Qué pasar en una fractura no desplazada de escafoide donde uno percutáneamente en gente que tiene un gran skill quirúrgico son 15 minutos de cirugía? ¿Por qué tengo que hacer un scope a esos casos? Yo voy a hablar. I don't know what happened. No, Disconnected. you come back, you come back. Yeah. Look it back. So I think that in demanding patients like athletes, it's very important to know all the conditions around the scaphoid, even if they have a stable fracture. So for me, I put the scope to look and check the ligament issues, because it will be important on the management of these patients. Okay. And yes, maybe you need skills for it, but I prefer to put the scope inside every time. Perfect, I agree with you. Ok. Creo yo que ahí están todas las preguntas para Lucian. Lucian, thank you for attending our webinar. Thank you and see you soon. See you soon. It was a great honor for me to be with such great masters, and I hope to see you soon, all everybody. And go to sleep and go to rest. That Yes. is very late there in Rome. You need to rest, huh? Yeah. Goodbye. Thank you, Proud. Thank you See very you, much. bye-bye, Bye, thank you. Bye. Goodbye, Thank my you. friend. Bye. Nice to see you. Ok, ahora seguimos con el doctor René Jorquera. Por favor, René, compártenos tu pantalla y puedes empezar a presentar. Sí, aquí voy a complementar con esto algo que preguntaron por ahí el doctor Brito, pero en general, eh, con respecto a la fractura escafoides, yo creo que va a depender de dos tipos o tres puntos fundamentales. Uno, el tipo de paciente, como decía Martín, ser demandante o no demandante. Y segundo, el tipo de lesión. Si es una no unión, o si es una fractura mínimamente desplazada, o si es una fractura mínimamente desplazada y que sospecho lesión ligamentaria. Hoy en día ya casi la sospecho en todas. Por eso creo que el tratamiento percutáneo va a ser muy bueno, pero queda la incertidumbre de saber si existe o no alguna lesión ligamentaria asociada. Y ese es el gran punto, y hemos aprendido en el tiempo ya. Aquí, en este seminario, vamos a transmitir experiencia con respecto a eso. Un poco de información, todavía están abiertas las No vemos tu pantalla. No te podemos ver, René, todavía. Sí, puedes A compartir. ver, Ahí sí, sí. A ver. ahora no, 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 te vemos a ti. pero déjame ver ahí. Mientras René nos organiza, Martín, una pregunta que no le hicimos a Lucian, pero es ver cómo comprobar la unión de una... Ahí, No, No, es en negro.
¿Cómo comprobar la unión de una fractura de escafoides en aquellos que tenemos sospecha versus una resonancia versus una artroscopia? ¿Cuál es la funcionalidad de esta herramienta? No, es una herramienta muy importante porque incluso nosotros resonancia no usamos para corroborar si la fractura está ágil o no, si está consolidada o no. Usamos el CT scan, bueno, hecho según técnica de Sanders en el eje sagital del escafoides, pero incluso en tomografía con reconstrucción que no tenga tecnología CONBIN, que es la tecnología que se usa ahora para ver trabéculas, muchas veces informan los radiólogos como fractura no consolidada y cuando uno va a hacer el checking artroscópico se da cuenta que la fractura está consolidada. Incluso puede inferir si es una consolidación fibrosa o es una consolidación ósea. Entonces, hoy aquí es que la artroscopía también se está transformando hoy en otra herramienta para determinar consolidación en ciertos casos que no está tan fácil, porque uno se guía muchas veces por la imagen y por el informe del especialista en imágenes, donde informa no unión, y uno cuando va a hacer el artroscopio ve que hace el checking y el escafoide se mueve entero, la grita está cerrada, no hay forma de entrar, así que eso no está todavía escrito en la literatura. Pisijoa algo menciona, Bolu también, que muchos casos de no unión, en el momento que fueron a operarlas, se encontraban que estaban unidas y solamente lo que hicieron en esos casos es rest para terminar de que la consolidación continúe y termine, ¿no? Pero no le hicieron absolutamente nada. Ok. René, ya ¿Se ve podemos ver. se Adelante. ve la diapo? Sí, Ah, Sí, ya. sí, perfecto. adelante, Bueno, gracias. me doy permiso, gracias por la invitación, Fabio y Martín y Lucián, que ya estuvo ahí. Vamos a tratar de complementar. Yo creo que va a estar muy bien complementado de la A a la Z lo que es la fractura. No nos vamos a meter en lo que es la no unión. Un poco comentar, todavía están abiertas las postulaciones a nuestro fellowship de International Risk Center, que ha tenido muchos postulantes y se va a cerrar la última época de marzo ya para partir en abril y con un siguiente ciclo en el próximo año. Los dejamos invitados al curso de artroscopía de muñeca y cirugía de muñeca que se va a realizar en nuestro clínica 26 y 27 de julio de este año, donde se va a hacer el segundo simposio de IWAS LAWA. Así que, y nuestro congreso, el doctor Melioski no me lo permitiría no nombrar, Congreso de la Sociedad Chilena de Cirugía de la Mano, en la cual la sociedad invitada es la Sociedad Española este año y seguir hablando un poco del escafoide, pero tener esto como antecedente. En general, la consolidación es primaria y hay un factor importante que va a alterar su consolidación, y es por eso nuestra premura en hacer un tratamiento y también visualizarlo. Ya el líquido, el fluido sinovial va a alterar y metiéndose dentro de la misma fractura, y si no se produce un efecto de estabilidad máxima, no es predecible lo que va a suceder. Y ahí hablamos de las lesiones estables e inestables, pero en el tiempo lo que sabemos que se va a producir es un trastorno que es un colapso avanzado del carpo que nos va a llevar a alguna limitación funcional. En eso podemos tallar. Los tratamientos en el tiempo han ido variando, desde inmovilizaciones con bloqueo del codo a inmovilizaciones con pulgar, y en la actualidad sabemos que ya sin inmovilizar el pulgar tenemos buenos tratamientos. Y la osteosíntesis percutánea en el año 95 y ya en boga en mi país, en Chile, del 2000 en adelante, que en los primeros tiempos fueron abiertos con la colocación de este tornillo Herbert, y después se aprendió a hacerlo percutáneo, comenzaron a tener un muy buen éxito para esto, con un desarrollo de las habilidades que tenía que ser muy importante. No es fácil colocar un tornillo escafoide por la orientación que tiene este hueso. Los tratamientos de las neumoniones muy clásicos, con buenos tratamientos abiertos, con grandes injertos de cresta ilíaca. La variación que se hizo en el tiempo de la técnica de Fernández y Fisk en general nos dio bueno, y la aparición de los injertos vascularizados muy en boca del 2003 en adelante, que lograban darle una irrigación que se pensaba mucho de que el pueblo proximal del escafoide tenía tantos problemas biológicos, que ese era el punto número uno del asunto, y que en el tiempo hemos ido descubriendo y viendo con nuestra experiencia de que puede ir variando esto. No quiero ser tan eh, tajante en decir que no hay otras personas que lo han dicho, pero en general creo que va un poco de salida a lo que es la necrosis vascular.
Y la artroscopía muñeca, el advenimiento de esto, como mostraba Lucian, nos permite evaluar cómo está el foco de fractura con artroscopía que sean húmeda, seca, híbrida, pero nos permiten evaluar eso. Como hay mucha gente en formación, me quise detallar un poco cómo uno hace una búsqueda en general de saber qué dice la literatura un poco de las fracturas del escafoide. No vamos a entrar en el tema de la no unión. Y en el diagnóstico en general, ya el factor de riesgo mayor para a que nos va a llevar a una no unión va a ser principalmente el desplazamiento. Y por eso es que estos parámetros de 1 milímetro, 2 milímetros de desplazamiento que se ven al escáner, no a la radiografía, nos podían orientar a que podía existir algún riesgo de no unión, sin saber todavía si existían estas lesiones asociadas y agrupándolo con esto. Pero principalmente era el desplazamiento. Con respecto a las imágenes, si medimos cada una, radiografía, escáner, resonancia con gadolinio y cintigrafía, en cuanto a sensibilidad y especificidad va a ser la cintigrafía la mejor. Pero muy invasiva y tiene mucha radiación y tiene una mayor tasa de sobretratamiento, dado que no especifica exactamente dónde está la lesión, sino que es un área muy grande. Pero en cuanto a sensibilidad de detección, es mucho mayor. ¿Ya? Pero ya la resonancia con los aportes del gadolino empezó a dar una línea de porcentaje de sensibilidad y especificidad mucho mayor, lo cual pasó a ser el gold standard en el diagnóstico, como le explico a mis alumnos. El gold standard en el diagnóstico en las imágenes es la resonancia, y eso no tiene variaciones. Ahora, en la utilización que nosotros le damos, la resonancia va a tener problemas a veces de distinguir, como en la imagen de la derecha, una contusión ósea o una verdadera fractura. Por eso hemos utilizado este orden en el tiempo, además por costo-beneficio, que nos ha ayudado mucho entre una radiografía, una tomografía y una resonancia, y en ese orden hemos ido utilizando para detectarlo, dado que la tomografía es capaz de identificar zonas de fractura que van a ser pequeñas o más grandes también. Con respecto a la viabilidad del polo proximal, en general, se ha hablado por muchos años esto, pero no se ha logrado llegar a un consenso de decir cuándo un polo proximal es necrótico. Estos trabajos muestran que cuando se evaluaba la punción y el sangrado no era confiable. Uno, de distintas zonas del polo proximal. ¿Ya? Cuando se tomaban biopsias también de distintas zonas tampoco era confiable porque es muy irregular. No era con certeza decir que el polo está necrótico. Y menos con una resonancia la cual nos dijera que el polo proximal tenía alteraciones de captación. Entonces se vio en el tiempo que todavía hay una laguna en la identificación si realmente un polo proximal es necrótico o no es necrótico. Y eso es un punto crítico. Lo que más se ha acercado con esto son los estudios con tomografía y las clasificaciones de la lesión del polo proximal con alteraciones de la estructura, que sí se orientan mucho más a eso. Y eso es un tema que lo podemos entrar en nuestro seminario, principalmente en las no uniones. Con respecto al tratamiento de la fractura, se vio ya con nuestro trabajo que la inmovilización del pulgar no es necesaria, ¿ya? En fracturas que no tienen desplazamiento, medido principalmente por tomografía, ¿ya? O la mínimamente desplazada. El tratamiento conservador, como preguntaba ahí Martín, en cierta medida la literatura nos refuerza de que puede ser mejor para fracturas que no tienen desplazamiento o con mínimo desplazamiento. Estamos hablando con desplazamiento menos de un milímetro. Difícil de medir, pero ese era el concepto. ¿Ya? Y en general, cuando tenemos la ubicación del tipo de fractura, vemos que las del polo proximal, por algún grado de inestabilidad, tienen un mayor riesgo de realizar llegar a una no unión debido a cuando se realiza un manejo conservador. Y es por eso que fue la curva progresivamente creciendo del tratamiento quirúrgico, ¿ya? Por ejemplo, la fijación percutánea tiene un más rápido retorno laboral cuando medimos morbilidad, unión y tiempo de retorno laboral, y la velocidad de unión, y sin diferencia las complicaciones con el tratamiento conservador, ¿ya? Y va a depender mucho de las habilidades, como decía Martín y Fabio. En general, las habilidades van a determinar de que tú coloques muy bien el tornillo y le puedas dar compresión. Y eso fue la variación de la literatura. Ahora, con respecto a dorsal y volar, no hay diferencia estadística. O sea, los que manejen muy bien la técnica de colocación del tornillo por dorsal, sigan haciéndolo muy bien, y volar, sigan haciendo muy bien. Aquí voy a mostrar cómo lo realizamos los que no manejamos muy bien la dorsal o anterograda. Lo clásico fue esto, lo de la derecha era lo abierto que se hacía muy bien, reducíamos el escafoide y colocamos nuestro tornillo, esto no es una no unión, y después varió lo percutáneo con una colocación de un tornillo de doble rosca que permitía realizar una compresión dinámica de esto.
Ya del 95 en adelante, Whipple, Taras, todo Slade, Geisler, empezaron a ver que la artroscopía podía tener, la asistencia en ese segundo podía tener un valor de identificar dónde están los fragmentos y su desplazamiento, y podía ayudarnos a algo, mucho menos en ese segundo de lo que era la fractura de muñeca, pero hoy día vemos que mucho más de lo que es la fractura de muñeca en la actualidad. O sea, Martín lo va a decir más adelante, se nos abrieron los ojos en el momento de saber e identificar que existían lesiones asociadas. Y eso es un mundo que nosotros no lo veíamos, y puede ser un factor que ayude a que no tengan buenos resultados algunos pacientes y otros tengan muchos, muy buenos resultados. ¿Cuál es la ventaja que yo veo? Reducción de las superficies articulares, puedo ver cómo son los fragmentos, puedo ver cómo está la ubicación, puedo ver dónde está el tornillo, como decía Lucian, puedo ver cuál es la salida de la aguja, puedo ver cómo está la superficie, la lesión asociada. Y en general, esa es la medida de cómo uno hace un tratamiento de una fractura escafoide. Lo que recomiendo siempre a mis fellows, mis residentes, fellows y la gente en formación es que sepan realizar siempre una osteosíntesis percutánea, y si no tienen la habilidad todavía de hacer una asistencia, vayan desarrollándola, pero tienen que aprender muy bien cómo hacer una reducción, más que una reducción, una estabilización de una fractura del escafoide. Y eso va a ser muy importante, independientemente que la hagan abierta o percutánea o con asistencia artroscópica, tienen que saber hacerlo de la misma manera. Aquí hay un paciente con un desplazamiento y una rotación probablemente del polo distal del escafoide por la ubicación que tiene este. En general hacemos una artroscopía híbrida en nuestro equipo, lo cual nos permite, colocamos la aguja. En muchas ocasiones le colocamos una segunda aguja que nos permita no rotar, pero vamos identificando la fractura, y luego colocamos el tornillo. Yo lo sigo colocando para este tipo de fractura, no las no uniones, no las transescafoperilunares. Bajo la tracción, coloco al paciente como yo operaba siempre los percutáneos, porque ya le puse 2 agujas que no permiten rotar, y lo comprimo. ¿Ya? En extensión, ya corrigiendo lo que necesito. Si necesito corregir DISC o Hamburg, lo hago así, pero bajo de la tracción de la artroscopía, porque es una fractura, entre comillas, simple, ¿ya? Vamos a ver las complejas cómo lo manejamos. Y a las 8 semanas, que está el promedio de consolidación de los pacientes con fractura escafoide, podemos tener una consolidación, pero mi margen está en que reduje súper largo el tornillo, supe la estabilidad que le di al mirarlo, y supe que no había más lesión asociada. Por tal motivo, este paciente, voy a empezar a hacer una rehabilitación en un momento más precoz de un paciente que yo sé que tengo una lesión asociada. Este otro caso, un paciente que tiene un impacto jugando fútbol, vemos que hay una lesión que probablemente exista algo en la radiografía. Al tomar la tomografía, en este caso se tomó, dado que no se veía nada radiográfico, se toma con un AstroTac, la cual muestra una lesión del polo proximal, que yo la veo no desplazada. Por tal motivo, en general, como es una lesión del polo proximal, que sabemos que puede ser inestable, hacemos una asistencia, colocamos la aguja. Yo no tengo la habilidad quirúrgica para colocar muy bien un tornillo anterógrado, pero me la he ingeniado porque sé colocar en la posición correcta un tornillo retrógrado. Paso la aguja de largo en flexión de muñeca hacia el otro lado, todo esto mirando la fractura, como se ve en la imagen del medio, y después con esa misma aguja coloco el tornillo en forma anterógrado en la zona que yo ya vi en la artroscopía donde salí de entrada. La evaluación de la misma, aquí estoy mirando la aguja en el lado izquierdo arriba, que salió justo en el polo proximal, al lado de, o casi en el ligamento escafolunar, y voy colocando mi tornillo en la zona correcta que yo creo que está, y lo introduzco hasta la zona que se meta debajo del cartílago, con lo cual yo quedo muy tranquilo de que no hay un compromiso, que puede quedar un tornillo en una posición en la cual anómala. ¿Ya? La contraindicación, si uno puede reducir, si uno puede hacer alguna alteración de este tipo, no obsesionarse con esto lo conversamos siempre. No obsesionarse. Recuerde que esto es una asistencia artroscópica, y es dependiente de la expertise y la habilidad que se adquiere en el tiempo. Perfectamente lo podemos abrir y hacerlo clásico, ¿ya? Y tratar de reducirlo, porque este paciente está con dificultades, probablemente lleve tiempo y esté con ese tipo de alteraciones. Esto lo va a hablar muy bien, Martín probablemente nos va a dar una charla completa, pero las lesiones escafolunares, lunoetiquetales, en el tiempo se han ido viendo, y como lo publicó él, eso ha sido extremadamente frecuente, y eso en nuestro segundo punto en el cual nosotros entramos a tallar. Ya con estas publicaciones, fíjense la tasa de
de porcentaje de lesiones escafolunares, independiente que deban repararse o no deban repararse, eso lo vamos a discutir con Martín, pero ya hace el diagnóstico. Y eso mete en tu cabeza de que existe algo, también lunotequetral, también fibrocartílago. Vicente hace lo mismo, homologando lo que ya había estudiado Martín, teniendo unos porcentajes similares. Y sabemos que si el diagnóstico es tardío de una fractura, podemos llegar a la neumonía, podemos tener un retardo, una disminución de la fuerza, disminución del rango articular o artrosis. Entonces, ¿por qué existe este riesgo de una fractura de diagonal? Porque la estabilidad absoluta, recuerden este concepto y lo vamos a manejar siempre, lo va a recalcar nuevamente Martín. La estabilidad absoluta es esencial para la cicatrización de la fractura del escafoide. Creíamos en nuestros tiempos de formación que era lo biológico. Creíamos que era solo lo biológico. Y probablemente la falla estuvo en la estabilidad. Por eso nuestro concepto con las fracturas más proximales, más de la zona de la cintura, es estabilizarlo al máximo, una estabilización rígida. Un tornillo, los que quieran dos, los que quieran un tornillo, agujas, estabilidad máxima. Es el concepto a transmitir. Segundo, la fractura del escafoide es eminentemente inestable. Fíjense dónde está la inserción en esa imagen de la derecha arriba, donde está la inserción del ligamento intercarpiano dorsal. Todas las lesiones que van a ser distales a esta van a ser muy estables en rotación, dado que la tracción del capitate con el radio escafo capitate se los va a llevar inmediatamente. Y las más proximales, el escafo lunar también. Entonces, es importante que este es un evento que es extremadamente inestable y va a depender de su ubicación. Y tercero, la tenevascularidad que tiene el mismo escafoide. Cuando hay hipermovilidad o mantención de la movilidad desde el foco en distintas zonas, hace que los mismos vasos perforantes retrocedan. Y eso es lo que lleva a una alteración de la misma cicatrización, creación de la geoda, creación de quistes de reabsorción y aumento del gap. Pero la estabilidad es fundamental. ¿Qué importancia tiene el DISI? Se traduce de que el escafoide, como está unido a toda esta zona ligamentaria, va a alterar el alineamiento del carpo, y ese es el tema. Y se vio en el tiempo que el DISI, junto con el handback, son factores de mal pronóstico que nos pueden llevar a un colapso. No podemos enfrentar a pacientes que tienen esta inestabilidad con aflojamiento, en que con el tornillo queda un poco largo, o un tornillo que no utilizamos habitualmente, colocado en un escafoide, nos puede dar una opción de un tratamiento que no sea adecuado. ¿Cómo es la técnica? Y esto lo usamos para la fractura y tanto para las no uniones. Aquí tenemos una zona. En mi caso en particular, tanto para la fractura y las no uniones, para evaluar la vascularidad, yo hago esto. Coloco adrenalina en los portales y hago una artroscopía húmeda sin isquemia en la primera fase. Artroscopía húmeda sin isquemia en la primera fase. Tiene que ser húmeda porque tienes que ir lavando la articulación y después de eso ya puedes hacer una artroscopía seca o como lo deseo continuarlo en la misma. En la visión radiocarpiana podemos ver las prolongaciones que va a tener ese foco de fractura. Ocupamos los portales 346R clásicos. Recomiendo partir por medio carpiano ulnar para todas las lesiones de la mediocarpiana, porque es un espacio mucho más grande cuando lo traccionamos, y después realizamos nuestro medio carpiano radial. Y a través de este medio carpiano radial podemos seguir trabajando y evaluando nuestro foco de fractura, nuestro foco de no unión, nuestras rotaciones, pero vamos a ver la anatomía artroscópica de esta lesión a través de la mediocarpiana. Recuerde que todo lo que ven al fondo es palmar, y todo lo que ven a su derecha del video es dorsal, ¿ya? Para que se ubiquen espacialmente, para cuando ustedes corrijan este handback, se va a abrir el espacio. Y esto es muy importante, con esta artroscopía sin isquemia, el lado izquierdo abajo en ese video es el polo proximal del escafoide que en una resonancia aparecía como necrótico, ¿ya? O con alteración de la señal, lo cual el diagnóstico del radiólogo era necrosis del polo proximal del escafoide y vean cómo sangra. Y punto importante, tiene que ver cómo sangra también el distal. Y eso ha hecho de que todavía no volvamos a utilizar los vascularizados, dado que nos hemos sorprendido de la respuesta que ha tenido esto en nuestros casos, los de Martín, los míos en general, y también el mundo. Liu y Jeff Ecker publicaron ya el año pasado sus resultados, junto con Scott Wolf hace un tiempo atrás. Colocamos esta aguja y en muchas ocasiones colocamos una segunda aguja antirrotacional en el eje para yo después hacer lo que decía, bajar y colocar el tornillo en la posición que quiero. Pruebo la estabilidad y la mínima reducción que tengo en ese instante. Este es un caso de una no unión, por tanto yo le vamos a colocar injerto, que lo hacemos de esta manera, pero no es el caso de la presentación.
Tomo este trabajo que hizo el doctor José Luis Cifra, que ojalá esté en la presentación, pero que es muy interesante. Recuerden que el polo distal del escafoides es muy inestable cuando la fractura es distal a la inserción en el ápice del DIC. Si ustedes ven la imagen de la derecha, probablemente el radioescafo capitate es el que haga rotar mucho este polo distal del escafoide. Por tal motivo, él crea una maniobra, que lo vamos a ver ahora, en la cual logra derrotar el polo distal. Aquí vemos una fractura del escafoide. Él mide primero la corrección del Hamburg, como lo hacemos todos, radio lunar, el eje del carpo es el semilunar y lo coloco en posición. Luego de eso, a través de esta visión que él lo anima muy bien con este jockey, ve con una aguja hacer la rotación, la derrotación del polo distal del escafoide. Y esta maniobra nos ha permitido mantener en supinación ese polo que se había rotado por estos ligamentos en esta posición que es más distal al DIC. Y en ese momento coloco esta aguja y esta segunda aguja que me permite la antirrotación. Si quiero colocar una tercera aguja, la coloco al escafo capitate también. El concepto es la estabilidad máxima. No pequen en no tener estabilidad. Y esta es la invasión. No invadimos el carpo, no invadimos su control muscular. Solamente comentar esto que va a hablar muy bien Martín, los casos de lesiones transescafo, no minimizarlas. Fíjese el triquetrum, el daño que tiene ahí. Probablemente la energía pasó por un arco completo. Fuimos a visualizar y vemos que tiene una lesión de la zona más palmar del triquetrum. Entonces, revisamos la osteosíntesis y la estabilización con estabilidad máxima nuevamente, teniendo tiempos de consolidación que van a ser dentro de lo adecuado. ¿Contraindicaciones de esta asistencia? ¿Será la necrosis vascular? En mi opinión, no. ¿Será la unión con handback? No. ¿Será el DISI secundario? No es contraindicación. ¿Cambio degenerativo de radiocarpiano y miocarpiano? Tampoco. Infección activa pudiese ser, pero la artroscopía puede darte una limpieza de articular o desorden de coagulación. Muchas gracias. Estás sin audio. Sin audio, Fabio, sí. Muchas gracias, René, por tu presentación. Mientras reviso las preguntas que hay en el chat, yo quisiera preguntarte, René, ¿qué tipo de clavija usas tú y dónde la pones? ¿Por palmar, por dorsal, fijas en la parte proximal, la parte distal? ¿Y cómo utilizas estas clavijas o estos K-wire para formar tu joystick? A ver, Para cuando quiero, para el polo distal, cuando quieres derrotarlo, Sí, sí, no, no, ¿sí? no, en general y para la técnica que nos mostraste al Ah, final. va a depender. Si yo tengo una lesión de la cintura, lo primero que ocupo la aguja del tornillo que voy a utilizar. Si es un tornillo 3.0, 3.5, si va a ser de otra empresa, pero coloco esa y después una antirrotatoria de 1.0. No me complico que sea más grande porque lo que necesito es bloquear nomás, la rotación. ¿Ya? Pero siempre ocupo la del tornillo, si que voy a ocupar tornillo. Si tengo una lesión con handback del polo proximal, en general, handback, no unión, no ocupo tornillos en esa zona porque los fragmentos son chicos, pero sí ocupo 3 agujas de 1.0. Que la teoría de gente con experiencia, como Carlos Seidenberg, me dice que está haciendo un trabajo en esto, que suple la potencia de lo que tiene un tornillo como estabilidad. Pero obviamente esas 3 agujas en forma convergente hacia el polo proximal, le doy más estabilidad con una radio lunate y además con una escafo capital. ¿Ya? Porque el concepto tiene que ser la estabilidad máxima. Pero ocupo en general agujas de 1.0 más la aguja del tornillo y a veces si un paciente más grande, 1.25. Lo importante para mí es que sean múltiples. ¿Mm? Para esa lesión. No veo aquí preguntas en el chat. Martín, ¿tienes alguna pregunta para René? No, no, yo creo por ahí hacemos un comentario final para cerrar y por el tema de la hora, ¿no? Y largamos con la presentación. Listo. Vamos con tu presentación, Martín. ¿Se puede ver? Ya estoy compartiendo imagen ahí. Sí, se Si ve la tu pueden pantalla, ver. se ve muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo, 3 segundos de agradecerte, Fabio, por esta invitación y por la iniciativa. Creo que es muy bueno para la región, muy bueno para el agua, y creo que puede ser el principio de unos web seminar
similar a los que se hacen en la IWAS acá en la región, así que te felicito. Entonces, vamos a hablar un poco de las lesiones asociadas a la fractura escafoides, pero haciendo hincapié en lo que me pidió Fabio específicamente a lo que es lesiones meramente ligamentarias. Es mi conflicto de intereses para esta presentación. Si vemos las indicaciones de la artroscopía, tanto en fracturas como uniones, es básicamente, nosotros encontramos 10 indicaciones hoy, algunas clásicas, como ya ha mencionado Lucian, y otras actuales. Pero vamos a ir desmenuzando un poquito el background. Trabajo de Dayas, que me lo mostró recién René, hablan un poquito de cuándo operar una fractura de escafoide, principalmente ellos tienen muy buenos resultados con el tratamiento conservador y fíjense que el grupo de pacientes con reducción abierta muestra 30% de complicaciones. Muchas de estas complicaciones, cuando son analizadas en detalle, fíjense, lesiones superficiales de la herida, cicatrices dolorosas, hipertrofias, bueno, básicamente en cuanto a todo lo que es el abordaje. Y lo otro llamativo es que en el grupo de ellos, estos son trabajos muy bien diseñados por Joseph Day en el Reino Unido, 10 de 44 en condiciones ideales de tratamiento conservador no consolidaron, es decir, 22%. Quiere decir que para ese paciente es el 100%. Entonces, esto hace que hoy por hoy el escafoides no tenga una predictibilidad de resultados y sobre todo el grupo de no desplazados para mí es el grupo más difícil. Obviamente, con el avance de los implantes, entendiendo más la microarquitectura del escafoides, hemos switcheado, gracias a muchos autores, a hacer una técnica de reducción percutánea, viendo por primera vez, para toda la gente que trataba escafoides, y yo vi lo que es la curva de aprendizaje cuando salió el tornillo de Herbert, y la gran desperiodización para colocar ese tornillo de Herbert en el correcto eje, que no era nada fácil colocando el jig, pero por primera vez se vio predictibilidad de resultados y se vio que la técnica percutánea, independientemente de la artroscopía, tenía 100% de unión. Nosotros en el 2007 presentamos nuestra primer casuística. Pero volvemos al tema en cuestión. Sigue habiendo un dilema y si vemos en la bibliografía, no hay un consenso sobre cuál es el mejor tratamiento para la fractura de escafoides. Y esto es un poco en respuesta a la pregunta que hicieron muy inteligentemente. ¿Hay que hacer artroscopía todos? Vamos a ver por qué pienso que sí. Y el otro tema es si realmente la artroscopía aparte aporta cierto valor, principalmente en este grupo de fracturas. Creo que no hay discusión de si tenemos una fractura desplazada o si tenemos una fractura compleja con una transescafoperilunar, porque hicimos la curva de aprendizaje de las fracturas de muñeca. Sabemos que ahí sí o sí va a haber lesiones asociadas. Pero este grupo es el grupo que está en el gris y creo que la artroscopía puede traer luz a este grupo gris. El otro tema es la controversia. Cuando tratamos una fractura de escafoides, principalmente, como decía Lucian, atletas, ¿cuál es el tiempo óptimo de inmovilización de la cirugía? Nadie lo sabe. ¿Y por qué nadie lo sabe? Porque nadie sabe cómo está dentro las cosas cuando uno hace el tratamiento percutáneo sin ver lo que está pasando dentro de la articulación. Entonces, ¿de qué depende? De la actividad del paciente, de la calidad de la reducción, y obviamente de las guías de protocolos de inmovilización proceder. Pero para mí este artículo me trajo preguntar, la gente nadie sabe cuánto tengo que inmovilizar a un paciente si no sé realmente, además de la fractura, si hay algo más. Y seguimos las controversias. Hay algunos artículos, y siempre decimos, hay autores que tienen cierta inclinación. Fíjense este trabajo, que es bastante reciente, no es tan, es de la época del 2012, donde Thompson y Falcon hacen asistencia artroscópica en fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas, y ellos en una casuística de 18 pacientes con pacientes jóvenes no encuentran ninguna lesión asociada, principalmente el ligamento escafolunar. Y uno dice, bueno, ¿es necesario hacer artroscopía de muñeca en este patrón de fracturas en no desplazadas o fracturas mínimamente desplazadas? Fíjense este trabajo de Kahn, que habla de no uniones, pero la no unión en algún momento fue
una fractura fresca. Y ellos hacen un estudio comparativo, prospectivo, de tratamientos de no uniones, donde a uno no le hacen ningún tratamiento y a otro le hacen un debridamiento, un shrinkage. Y ellos ven que en la clínica no hay ninguna diferencia significativa y no ven que los casos que hayan tratado las lesiones, hayan pegado o hayan consolidado más rápido. Pero siempre le digo a los fellows y a mi equipo, hay que leer los artículos muy detenidamente. Y cuando vemos los dos grupos de pacientes, el 25 y el 21, estos eran que recibieron tratamiento artroscópico y estos tuvieron artroscopía, pero no recibieron tratamiento, miren lo que encontramos, una gran cantidad de lesiones asociadas. Entonces, muchas de estas no uniones eran fracturas por ahí, que se las consideraban como estables o no fueron diagnosticadas. Muchas lesiones fueron traumáticas, no hay lesiones degenerativas. Y estas lesiones ligamentarias quizás producieron micromovilidad y quizás determinaron en la no unión. Entonces, por eso es importante leer siempre con detenimiento los artículos. Y en la medicina, si bien nos guiamos por lo que dice las ciencias básicas y a nivel de evidencia, por ejemplo, hoy sabemos, trabajo de Chile excelente, el grupo INDISA, donde no se ha demostrado que el tratamiento artroscópico en la lesión asociada a la fractura hegemónica sea mejor que otro, pero en la vida hay cosas que son básicas y tienen sentido común. Sabemos que esto no está bien, que un auto dentro de una piscina no puede circular y que un auto debe circular por la ruta. Y partiendo de esto, es que uno tiene que tener sentido común, que sabemos que este grupo de fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas, o estas que tienen una pequeña conminución, muy pequeñita, que parece una fractura banal, es totalmente diferente que este otro grupo donde sabemos que tenemos las lesiones asociadas. Y que este grupo, estos dos grupos, son donde nosotros tenemos que hacer hincapié y donde creemos donde más la artroscopía tiene valor, como vamos a ver. Porque, ¿qué es lo que está pasando ahora? Fíjense, una fractura estable, tomografía estable, no tiene ni 1 milímetro de desplazamiento. ¿Qué está pasando adentro? No lo sé. ¿Cuánto lo inmovilizo? No lo sé. ¿Lo fijo con un tornillo? Perfecto. ¿Lo mando a mover el otro día? No lo sé. Por otro lado, sentido común. Si vemos los mecanismos de lesión de la fractura de escafoides, en el 97% de los casos comparten el mecanismo con la fractura del radio distal. Y esto fue demostrado en la década de los 90, fíjense, 70, 80, hiperextensión, algunos pocos mecanismos. En hiperflexión, nosotros vemos algunos casos en jugadores de rugby cuando se derrumba un rack dentro de la partida, pero básicamente comporta el mecanismo. Y si sabemos que las fracturas articulares del radio distal están acompañadas de lesiones ligamentarias, es obvio tener sentido común que en la fractura escafoide que comparte el mismo mecanismo va a tener una lesión asociada. El otro tema es el sentido común. ¿Qué pasa con la fractura escafoide a largo plazo? Y poco el mundo sabe, porque los pacientes generalmente no vienen nunca más, salvo algunos autores. Este trabajo de Barton, clásico del 2000, muestran estos dos autores de Scandinavian, donde han seguido pacientes, por ejemplo, este 1.7 a 2.6 años, y donde vieron, los pacientes tenían buen grip strength, buena movilidad, eran normales, pero algunos tenían dolor residual, otros tenían tumefacción. Lindström además mostró 7 años de seguimiento y algunos tenían artrosis. ¿Tendrán alguna lesión del cartílago o una lesión ligamentaria asociada que me pueda producir una artrosis? Bueno, no lo sabemos, pero algo está pasando cuando seguimos a los pacientes. Fíjense este otro trabajo, y este es un trabajo reciente, 2017, donde hacen una evaluación de un follow-up alejado, prácticamente 10 años de seguimiento, y ven algo parecido a lo que veían los escandinavos. Rango de movilidad, grip y pinch strength igual que la muñeca contralateral, pero 4 pacientes tenían Waxon test, Waxon shift test positivo, y la tomografía revelaba artrosis, por ejemplo, en este caso en la STT. Entonces, para ellos, y en este artículo dicen, resulta difícil explicar por qué 16 de estos 41 pacientes tenían tumefacción en la tabaquera anatómica y no en el tubérculo. Ellos especulaban que posiblemente sea algún grado de fibrosis ligamentario capsular. Entonces, no es que todas las fracturas no desplazadas no hay nada dentro. Y estos artículos uno va hilvanando
información y va llegando a resultados. Nosotros en el año 2013 vimos que hay un sentido común, que nosotros no solamente necesitamos obtener la consolidación del escafoide, necesitamos tener pacientes con radiografías normales y con muñecas indoloras, no muñecas dolorosas. ¿Por qué? Porque el grupo de pacientes que tratamos son pacientes generalmente de alta demanda atlética. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, este trabajo se mencionó hoy. Wixe habla de que hay una gran variabilidad anatómica. Fíjense, 555 artículos, 45 incluidos en el criterio, y hay una gran variabilidad ligamentaria alrededor del escafoide. Solamente una sola consistencia, ligamento radioescafogreso grande. Lo demás varía todo. Y ahora, como sabemos, no solamente los ligamentos intrínsecos son importantes, sino que aún más los ligamentos extrínsecos, como es el ligamento intercarpiano dorsal, que en realidad es un verdadero complejo, o el ligamento volar, que actualmente estamos trabajando con el doctor Ezequiel Seidenberg, en este complejo ligamentario que va. Y estos ligamentos se insertan habitualmente en lugares donde pasan los trazos de fractura y que generan alguna inestabilidad. ¿Tenemos herramientas diagnósticas que puedan predecir las lesiones asociadas? Y realmente no. En los screening de estudio de escafoides, básicamente la grafía uno puede inferir. En la resonancia siempre se pide cuando hay una sospecha de una fractura escafoide, no para buscar una lesión asociada. Y la tomografía la usamos para ver grado de conminución y desplazamiento. Y hoy sí se sabe, y vamos a ver, que el desplazamiento y una pequeña conminución puede estar asociado a una lesión ligamentaria. Entonces, esto lo presentamos hace algunos años en un meeting en Brasil, de la ILA, donde ¿por qué creemos que la asistencia artroscópica en las fracturas del escafoide debe hacerse? Y encontramos 13 razones, de las cuales solamente me voy a mencionar a las que me pidió Fabio. A las lesiones asociadas, especialmente ligamentos intrínsecos y extrínsecos, el ligamento triangular, a la reparación simultánea que permite hacer la artroscopía, y que hemos visto que los pacientes que se hacían artroscopía en comparación con aquellos que se hacía fijación percutánea tienen mejores resultados. Y esto lo publicamos en el Arthroscopy, una revista bastante de trascendencia, ya por el 2008, donde veíamos que pensamos que si el mecanismo de la fractura escafoide es igual que la muñeca, entonces la fractura de escafoide igual que la muñeca son lesiones mixtas. Entonces lesiones asociadas tiene que haber, y es lo que reportamos en este artículo. Y esto lo mostró recién René. Nosotros publicamos en el 2008. Peter Yorholm utilizó nuestro trabajo como tesis doctoral, y él también fue el primero en publicar lesiones grado 4 del ligamento escafolunar, y posteriormente Vicente y de la Rosa en Italia ven que existe una gran cantidad de lesiones asociadas en lo que es fractura de escafoides. ¿Cómo tenemos que evaluar estas lesiones? Bueno, la clasificación de la IWAS no me voy a detener, todo el mundo la conoce, nosotros pensamos que tiene cierta falencia, pero hoy sí hacemos más hincapié en hacer la evaluación del complejo ligamentario extrínseco, y principalmente introducimos este signo que lo llamamos el Sine-Home Suite Test, que es para ver si hay un test de barrido que pasa por el portal 3-4 cuando tenemos todo arrancado el footprint del ligamento intercarpiano dorsal. Y también estamos empezando a usar un portal mediocarpiano radial volar para ver la parte dorsal y una mejor evaluación del escafoide, como ahora Kempf introduce como la visualización 360. Nosotros venimos haciendo hace rato estos portales para ver la parte dorsal. ¿Cómo tratamos las lesiones asociadas? Bueno, tenemos varias formas, se mencionaron todas hoy. El escenario de una lesión aguda, la capacidad de cicatrización en lesiones de bajo grado es muy alta. Por lo tanto, uno puede fijar al escafoide y con un simple pinning puede lograr la consolidación. La otra posibilidad es hacerlo en un shrinkage, que funciona muy bien en los grado 1, grado 2 y algunos grados 3. Acá tenemos, no sé si acá se ve el video. Siempre acuérdense que el shrinkage debe hacerse en pinceladas, tratando de respetar las zonas de propiocepción. Y obviamente los españoles, principalmente Vicente, bueno, y Fernando Corelia, también pueden utilizar, si tienen a disponibilidad y tienen expertise,
quirúrgico, porque no es fácil, y tienen un buen ligamento, pueden hacer una fijación o una cápsulodesis con arpones. Digo un buen ligamento, porque ahora también está de moda hacer las perilunares con arpones. Y hablando con Paco del Piñal, a veces el tejido no existe. Uno lo que toma es la cápsula, no el ligamento, hace una capsuloplastia. Por eso me parece que las fracturas escafoides, estas mínimamente desplazadas, son un gran escenario para utilizar esta técnica con arpones y no las perilunares. Entonces, vamos a ver casos que nos van a dar enseñanza. Fíjense, este es un caso de una fractura mínimamente desplazada, una pequeña conminución que antes no sabíamos, y cuando evaluamos el grado de estabilidad, nos encontramos con una fractura bastante desplazada y con una lesión grado 3 o 4. Y entonces empieza a haber una correlación radiográfica con lesiones asociadas. Para los que no hacen artroscopía, desde ahora en más sepan que una fractura con una pequeña conminución mínimamente desplazada está relacionada altamente con una lesión ligamentaria de alto grado. Y esto es una de las cosas que hemos aprendido. Segundo, y esto es clave, fractura no desplazada o mínimamente desplazada. Ustedes la van a evaluar, parece estable, la tomografía la muestra estable, pero cuando hacen la artroscopía es inestable. Y esto en coincidencia a un trabajo de Wixe, donde ellos evalúan un montón de fracturas que parecen estables y cuando las van a evaluar, 11 de sus 31 casos eran inestables. Por lo tanto, las fracturas inestables no siempre están desplazadas y esto es clave para usar la artroscopía y evaluarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque si la fijación percutánea no fue bien hecha, después ese paciente no va a consolidar o va a tener un retardo de consolidación por el propio hecho de que piensan que está tratando una fractura estable y es una fractura inestable. Y a veces tienen que poner el tornillo y algo más. Este es otro caso. Miren, un caso que me dejó mucha enseñanza. Un paciente, 17 años, caía de bicicleta con una inestabilidad oculta. Tenemos esta fractura. Miren la tomografía, no está desplazada. Mínimo desplazamiento y una pequeña conminución. Cuando es el CT scan, el 3D, pero cuando hacemos la evaluación, nos encontramos con una fractura altamente inestable, y una lesión grado 3A, casi 4, que nos obliga a hacer, en este caso, además de hacer la fijación, hacer la reparación simultánea, en este caso con una técnica de afuera adentro, haciendo la reparación volar. Y que después de la fijación del ligamento y del tornillo colocado, compruebo la movilidad y sigue teniendo micromovilidad. Una fractura que no estaba desplazada, un patrón de alta inestabilidad. Entonces, ustedes con este caso, y tienen micromovilidad, hay que colocar algún pin, como decía René, algún pin más para aumentar el grado de estabilidad, porque la estabilidad, el concepto de estabilidad absoluta es cardinal para el manejo de la fractura de escafoide. Y este es el mismo paciente, entonces el mensaje es que no todas las fracturas inestables están desplazadas y que la conminución, por más pequeña que sea, es un gran signo de inestabilidad y un signo de lesión ligamentaria de alto grado. El otro tema es que si tienen una fractura, como este caso, que está desplazada ahí, pueden simultáneamente hacer la reparación ligamentaria. ¿Y qué significa esto? Que la reparación es integral. No solamente estoy tratando la fractura con el correcto colocación del tornillo, sino estoy tratando la lesión ligamentaria. Y en este video se ve perfectamente cómo ese espacio que se libera bien, una vez que el nudo, estamos haciendo acá un nudo deslizante tipo HandMag, usamos un nudo tipo austral modificado como el nudo de SMC, como al cerrar el nudo, cortamos el nudo, probamos la estabilidad ahora del foco y fíjense cómo cambió. Entonces a mí me hace entender que el tornillo más la fijación ligamentaria es una reparación ad interim y que obviamente va a ir al éxito. Este es otro caso. Fíjese, un paciente que hace muchos años, 19 años, jugador profesional de primera división de un club bastante conocido en Argentina, con una fractura B1 sin desplazamiento, no estaba desplazada. Le hacemos la artroscopía, la fractura no estaba desplazada, fíjense, pero cuando exploramos nos encontramos una lesión lunotricoital y una lesión del ligamento triangular 1B que merece reparación, pero no solamente que merece reparación, sino que sabemos cuánto tiempo de inmovilización tenemos que tenerla. Este paciente tuvo que estar 8 semanas teniéndonos el club
presionándolo, que el paciente tiene que volver a jugar, no, la fractura consolida rápido, porque sabemos que consolida a las 4 o 5 semanas, pues son no desplazadas, pero la lesión ligamentaria no. Y esto lo veíamos hace muchos años, antes de saber este concepto de PLIN, podemos considerar a esta lesión como una lesión PLIN, como una lesión, una perilunate no dysplasia. Entonces, este es un patrón muy característico en deportistas, donde al no tener una fractura desplazada, es aquí que la artroscopía cobra gran valor. Para finalizar si usamos la artroscopía, ¿vamos a tener mejor resultado? Y bueno, en la literatura vamos a encontrar de todo, pero hay unos trabajos que son muy clásicos. El de Won del 2005, donde él reporta que hay inferior resultados cuando hacen la fractura escafoide que tienen lesiones asociadas, y este es otro trabajo reciente, 2001, estamos hablando casi una década. Vuelven a coincidir los hallazgos. Este Osemir de los países escandinavos revela que los pacientes con lesiones asociadas tienen peor outcome funcional en que en aquellas personas que no tenían. Es por eso que nosotros recomendamos tratar las lesiones asociadas. Y esto nos llevó hace algunos años, esto está publicado en 2013, a hacer un estudio comparativo que lo publicamos en la revista Argentina de Artroscopía, donde hicimos un estudio bien diseñado a nivel de evidencia 3, tomando dos grupos con un patrón similar de fracturas. A uno le hacíamos con buenos criterios de inclusión, a uno le hacíamos artroscopía, a otro le hacíamos la fijación percutánea nada más y la inmovilización, y cuando vimos la estadística, lo que encontramos es que los pacientes tratados con artroscopía tenían un mejor resultado satisfactorio, más significativo que los no tratados, con una P muy significativa, como ven en el trabajo. Entonces, para finalizar, queremos algunos mensajes para casa, pensando cuáles son las ventajas de la artroscopía en la fractura de escafoide. Acuérdense que es una técnica mini-invasiva, permite directa visualización, permite comprobar la estabilidad y permite ver qué estabilidad me quedó después de la colocación del tornillo. Acuérdense que las estructuras ligamentarias que rodean al escafoide juegan un rol importantísimo en la estabilidad de la fractura del escafoides. No existe consenso, es verdad, sobre ese tratamiento simultáneo de lesiones concomitantes durante la fractura del escafoide, aunque nosotros en nuestra casuística hemos encontrado que sí. Acuérdense y piensen en las lesiones de tipo PLIN, fracturas no desplazadas que en realidad fueron pequeñas subluxaciones del carpo, donde el anillo o el vector fuerza rompió otros ligamentos. Y no queremos tener pacientes deportistas con radiografías normales y muñecas dolorosas. Pensamos que la artroscopía, la asistencia artroscópica en la fractura de escafoide, es el método que permite el diagnóstico y tratamiento de lesiones asociadas, pero principalmente permite ver esto, que para mí hoy es clave, la inestabilidad oculta, que hay muchas inestabilidades ocultas en fracturas no desplazadas. Acuérdense que aquellas fracturas mínimamente desplazadas o no desplazadas, pero que tienen un pequeño signo de conminución, muy pequeñito, es una señal muy fuerte de una lesión escafolunar. Entonces tengan cuidado. Si no hacen artroscopía, fijen o pongan un pin en el escafolunar. Y obviamente, bueno, nada, este es el mensaje que les quería dar en cuanto a lesiones asociadas, sabiendo que es un tema muy controvertido. Para los que no me conocen, este es el hospital donde yo me desarrollé los últimos 24 años, cuando volví a Europa a hacer mi residencia, y es donde tenemos nuestro centro de formación y centro académico de fellows, y tenemos nuestro campo universitario ya con casi 7 universidades en proyecto de desarrollarse en todo el campo. Muchas gracias. Martín, muchas gracias por tu conferencia muy útil, muy dinámica y digamos que es la base de la razón por la cual estamos aquí hoy. Digo yo que cada vez vemos más lesiones ligamentarias, las detectamos. Creo yo que aprenderlas a evaluar es muy importante y hacia allá va dirigida mi pregunta. Muchas veces hoy en día solo comprobamos la reducción de la fractura, entramos nuestro palpador y vemos el ligamento escafo semilunar. ¿Cómo tú, digamos, pensando en todas las lesiones ligamentarias que pudieran existir con el escafoides, qué otros ligamentos y cómo los evalúas?
Bueno, si es una fractura no desplazada, voy siempre empezando, como dijo René, radiocarpiana para ver el TFCC, que siempre generalmente hay una región 1B en gente joven, estoy hablando, y sigo en la secuencia con el luno tricuetal, porque siempre el luno tricuetal volar habitualmente está roto en este tipo de lesiones. Y posteriormente voy a evaluar el escafo lunar y todo el complejo escafo lunar con el DIC, que no lo hacíamos antes, eso lo estamos haciendo recientemente gracias a los nuevos conocimientos del complejo del DIC dorsal. ¿Cómo evalúas tú el DIC? ¿Cómo Bueno, lo... ahí mostré un poco. El Es DIC, secreto, es secreto, es secreto. es secreto, es secreto. Bueno, el DIC hay varias formas de evaluarlo, sí, no expliqué todos los tips, pero principalmente desde el compartimiento medio carpiano uno puede tener una buena valorización del DIC. Hay portales accesorios ahora que estamos haciendo para evaluar justamente la inserción lateral del DIC, que es muy importante porque el DIC baja y se va hacia la parte volar, entonces estamos haciendo un portal accesorio para de visualización para semiología, incluso para colocación de anclajes. Ahora va a salir dentro de poco, que ya está aceptado para publicación, la nueva clasificación de lesiones del DIC en 4 tipos que hemos hecho con Lorenzo Marlini, con gente de Singapur, donde pronto lo van a tener y con un algoritmo de tratamiento de qué hacer en cada caso. Gracias, Martín. Yo creo que es una excelente webinar que hicimos hoy acerca de las fracturas de escafoides, sus lesiones asociadas, la importancia cada vez más de la artroscopia, que creo yo que es una herramienta demasiado útil y es una herramienta que nos va a evitar tener No, algunas complicaciones y Pero, dolores pero posteriores. sobre todo en aquellas fracturas que parecen inocentes. Yo creo que donde más hoy valor tiene la artroscopia, pues sabemos que una perilunar está toda rota, sabemos que una fractura desplazada, pero en esas que no están desplazadas o mínimamente desplazadas, uno piensa que son fracturas banales. Y no son fracturas banales, son fracturas complejas. Y es ahí donde la artroscopía, hoy para mí, o no sé si René, que tiene muchísima experiencia de hacer muchos casos, coincide conmigo, donde la artroscopía cobra un valor relevante, porque la fractura o el patrón de lesión pasa de ser benigno a maligno, o sea, y los tiempos de inmovilización y los tiempos también son totalmente diferentes. No sé, René, ¿qué pensás? Sí, por eso levanté la mano, quería hacer un pequeño comentario en eso. En el tiempo de formación, cuando nosotros nos formamos, yo recuerdo que hablábamos de que la fractura escafoide no podía tener lesiones del escapular, porque era lo que se veía, sino que el circuito, según Mayfield, daba la vuelta y lesionaba el nudo tal. Cuando empecé a hacer artroscopía ya un poquito más profunda, empecé a ver que sí existían estas lesiones. Leyendo a Martín y después leyendo a los que continuaron, concordé absolutamente lo que estaba en un país, en un tipo de población, se encontró con lo que yo empecé a encontrar. Y, y eso cambió mi visión de este circuito que era escafoide y no podía tener escafluna. ¿Ya? Eso cambió completamente. Creo que el fenómeno va en la línea de, y lo preguntó el doctor Caton Morales ahí, la filosofía está porque todo se basa hoy día en la evidencia y en este punto, junto con las fracturas de muñeca, la evidencia es muy difícil de realizarla con un trabajo controlado, randomizado, doble ciego, comparativo, porque es un evento traumático. ¿Ya? Y en eso entra a tallar un poco la filosofía y lo que hemos visto en el tiempo. Y mi filosofía, que no es tajante, sino que mi filosofía es, yo veo una lesión en la fractura de muñeca asociada, yo la reparo si al análisis la veo inestable. Si yo veo una fractura de escafoide y tengo una lesión ósea, la reparo porque la veo inestable. Y ese es el concepto que manejo. Y eso ha hecho que la línea de los tratamientos, porque yo sé ahora cuándo tengo que partir la terapia, cuándo la rehabilito, ha hecho que en mis casos personales se optimice los resultados de lo que yo veía antiguamente. De por qué el paciente quedaba con dolor y yo no sabía por qué era, hoy día ya tenemos certeza de eso. Y ese creo que es lo cardinal, como dice Martín, porque la osteosíntesis percutánea la vas a hacer. Y el gran problema que tenemos en los entrenamientos, y Fabio nos va a reafirmar esto, es que
y le pasa a los felos que están pasantes en nuestro equipo. Cuando tú no has visto esto, es muy difícil que puedas imaginártelo para saber que es real. Porque como además no está escrito, cuando no lo has visto, no está escrito, no existe. Y eso es muy importante. Y en este ámbito, la línea de trabajo, hemos pensado mucho con Martín, cómo podemos ver si es importante esa lesión repararla. Y todavía no llegamos a una conclusión. Si alguien de este seminario tiene una mente brillante y que logre imaginarse cómo hacer un trabajo controlado, progresivo, que tenga una evidencia tipo 1 para esto, sería un gran aporte para todos nosotros porque nosotros tenemos los pacientes. Pero todavía no podemos hacer esto. Pero en nuestra filosofía yo voy a seguir tratando, reparando los ligamentos porque creo en todo esto y lo que aprendimos también con el escapular. Yo creo que la principal entrega es esa. Uno, estabilidad máxima, más que la biología. Dos, el concepto de diagnóstico preciso. Y tres, una reducción que sea lo más anatómico posible, pero darle estabilidad. Cuando tú colocas tu tornillo, evalúa, está estable, me quedé tranquilo y voy a mi casa tranquilo. Esas tres cosas, yo creo que el resumen de nuestro seminario de hoy, creo que es importante manejarlo para que los residentes, los fellows que están presentes y los cirujanos que están en entrenamiento, eh, traten de optimizar ellos sus mismos resultados. Eso es el concepto. René, es que yo creo que la artroscopia nos permite, a través del palpador, evaluar qué tan estable está nuestra fractura, y es otra de las ventajas que no lo tenemos si lo hacemos percutáneo. Y esa es una Exacto. ventaja grandísima. Hay una Sí. pregunta para terminar, Martín o René, y nos preguntan si realmente la tracción pudieran ocultar aquellas lesiones inestables. Sí, claro. Hay varios trabajos que hablan eso, e incluso cómo tener cuidado en una fractura no desplazada, transformarla en desplazada, principalmente en las fracturas como contó René, las B3, que son las que son muy distales, donde el componente distal, cuando el trazo de fractura está más allá de la inserción del DIC en el RICH, el componente distal es altamente inestable. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo uso mucho la vía anterógrada, pero no uso no uso la técnica de Slade porque el ley exige mucho una flexión La máxima flexión. que hace que el escafoide. Entonces, he adoptado otra técnica similar, marcando previamente con artroscopía, y tengo una entrada que en vez de entrar el tornillo por el portal 3/4 entra por un portal accesorio previo, más proximal, para entrar perfecto en el centro del axis. Pero es verdad que hay que manejarse mucho cuidado con la tracción. Vuelvo a hacer el mensaje, y perdón que sea reiterativo, pero fracturas no desplazadas con mínima conminución que están en la cintura o más allá de la cintura distal, tengan cuidado con la sobredistracción, porque se transforma una cirugía fácil en cirugía compleja. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que hacemos esto y reducir una fractura de escafoide, todo por técnica cerrada y fijar la artroscópicamente, no es que es sencillo, no es, realmente no No. es sencillo. Y sí me ha pasado de apurado de hacer la fijación percutánea porque no estaba desplazada. Cuando pongo el artroscopio para ver y ver todo, bueno, total fijo la fractura y después veo la lesión asociada. La fractura hasta se me había desplazado. ¿Qué obligó? A Sí. sacar el tornillo, colocar la reducción, ya tengo dos rimming, ya me quedó inestable, tengo que colocar un quillo en el accesorio. Entonces uno ha hecho una curva de aprendizaje en todo esto. Por lo tanto, yo creo que en ese grupo hay que tener cuidado y, a ver, no necesitan 10.000 estudios. Una radiografía bien hecha y un CT scan. Ya pueden saber qué fractura puede tener una inestabilidad oculta y tengo que tener cuidado con la tracción. ¿No? Un aporte a eso, porque es un tips importante y quirúrgico, Fabio, para terminar. Cuando yo coloco esta aguja del tornillo, que la paso, yo hago el procedimiento como que estuviera haciéndolo sin artroscopía, ¿ya? La reducción, extensión, corrijo el handback, le coloco la aguja al tornillo bien alineado todo, y después coloco mi aguja, miro la fluoroscopía y digo, ya, estoy contento, como que me fuera a salir y colocar el tornillo y me fuera a casa. Retrocedo las agujas, ¿ya? Las retrocedo y las llevo hasta el foco de fractura. Meto el artroscopio. Porque ahí la tracción me va a mover, pero ya tengo mis dos agujas ancladas. En ese instante voy y logro movilizar muy bien todo y trato de reducir lo más anatómico que pueda y paso en la primera aguja, cualquiera de las dos, que ya me va a bloquear la zona donde yo anatómicamente estoy viendo con mi tracción. Si es que no hay lesión asociada. Y eso me ha ayudado mucho porque
Antiguamente había un caso que, uy, está preciosa, no tiene ni un desplazamiento, y me pasaba lo mismo que Martín. Metía el tornillo al momento de comprimir, entrábamos, ya vamos a ver la lesión asociada y estaba así el escafoide. Que Exacto. Con un escalón, con un escalón. y Bien. a la fluoroscopía se veía increíble, Sí, increíble, sí, pero sí, sí. la artroscopia, el video era. Entonces, y por ejemplo, yo ocupo un tornillo de Acumet que los cónicos en general tienes una oportunidad, ya, Sí. porque los retrocede y ahí quedan sueltos. Entonces, creo que una buena medida poner la aguja, hacerlo como que van a hacer un percutáneo sin artroscopía, y después meter esto, y si tienen el acceso artroscópico, meter después de eso y evaluar la fractura, y les va a costar mucho menos reducir porque tienen el control del polo distal. ¿Ya? Entonces, es un tip que lo aprendimos por errores. Ojo, Martín también se cometió el mismo error que yo en la curva de aprendizaje del tratamiento. ¿Mm? Igual cuando uno pone las clavijas o los K-wire, uno se da cuenta que también comprimen. Por eso están descritas las técnicas de las 4 esquinas solo con clavijas. Claro. Entonces, Exactamente. nos da compresión. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos, Martín, René, y a todos los Gracias a ti, asistentes. Fabio. Gracias. Esperemos tener una próxima oportunidad, una bella discusión hoy alrededor del escafoides. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fabio. Muchas